¿Cómo están? Desde el pabellón Berisuil, este inmueble de valor patrimonial ubicado en el Museo del Recuerdo del Instituto de la Patagonia, los saludamos para llevarles un nuevo capítulo de Ventana Cultural UMAC aquí por las pantallas de UMAC TV. Hoy vamos a reconectar con lo mejor de la cultura regional desde los espacios universitarios, recordando diferentes contenidos preparados durante la pandemia. Desde la agrupación Cuentera Austral queremos compartir con ustedes el relato Noticias, escrito por la trabajadora social Alejandra González Celis, quien escribió este cuento tras el estallido social de 2019. Su narradora, la mexicana Guadalupe Jaime, nos inspira a escuchar esta historia que no solo está hecha para contarla, sino para jamás olvidarla. ¡A tomar la leche!, gritó su papá. Todos los domingos hay leche y pan encima de la mesa. A él y a su hermana les gusta calientita. Papá la pone en un lechero y mientras la calienta, hace café. Pero hoy no. Hoy entraron a la cocina y mientras papá esperaba que la leche se entibiara, sonaron las noticias en la radio. Mamá estaba con el celular en la mano. No hicieron café. Las noticias son como un gran ruido, en el que entiende algunas palabras y otras no. País, violencia, estado de emergencia, incendios, fuerzas armadas, guerra, toque de queda. Las noticias son como un gran ruido que partieron ese día. Las noticias están en la radio, en la televisión, en el celular de papá y en el celular de mamá. Antes estaba la hora de las noticias. Antes mamá decía, estamos escuchando o viendo las noticias. Y entre medio de todo eso estaba la vida. Y ese pedazo en el que él y su hermana se aburrían porque estaban dando las noticias. Hoy las noticias están adentro de la casa y lo invaden todo. La leche, el pan, los juegos, el almuerzo, la hora de dormir. Las noticias se han llevado el colegio, se han llevado el jardín de su hermana, se han llevado el trabajo de papá y de mamá. También se han llevado a los abuelos, que no han podido venir a casa porque dijeron en las noticias que no hay que moverse. No hay yogurt porque dijeron en las noticias que no hay que salir a comprar. Hay militares en las calles porque en las noticias dijeron que era necesario. Hay protestas en la calle porque en las noticias dijeron que hay mucha gente. En la noche, mientras papá y mamá escuchan las noticias en su habitación, su hermana ha salido de la suya y se ha arrastrado hasta la puerta de él. Se asoma como una sombra pequeñita y le pregunta, ¿estás despierto? ¿Estás escuchando las noticias? No, dice él. La abraza. Aquí las noticias no pueden entrar. El cantautor regional Jorge Risco, junto a la agrupación folclórica AFUMAC, nos traen en nuestra sección dedicada a la música un adelanto de la obra musical dedicada a los pueblos originarios australes, ¿Quién te robó la sonrisa? A continuación, los invitamos a disfrutar el tema Padre Viento.
Como ha sido la tónica en esta primera temporada de Ventana Cultural UMAC, queremos acercarnos a las experiencias que finalmente dieron impulso a esta iniciativa, desde quienes por supuesto fueron artífices de la puesta en valor de este espacio, donde se dieron a favor las reflexiones culturales en el mundo virtual. Así nos acompaña hoy para hablar justamente de su experiencia la actriz y encargada del grupo de teatro de la Universidad de Magallanes, Nitzamé Mayorga Gallardo, con quien queremos hoy día conversar brevemente para que nos cuente su experiencia. ¿Cómo estás, Nitzamé? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Sí, bueno, a contar este espacio que estuvimos ahí durante 2 años. Exacto, 2 intensos años, sí, pese a que estuvimos encerrados, ¿verdad? Exacto. Bueno, cuéntanos, Nitzamé, desde tu punto de vista, ¿cómo fue volcarnos finalmente a el mundo virtual en un periodo de confinamiento, de pandemia, donde tuvimos que todos un poco sacar a relucir, ¿cierto?, nuestras capacidades para llevar el desarrollo cultural, en este caso tuyo y del equipo, ¿cierto?, de la ex extensión universitaria, llevar la cultura a través de las pantallas. Exacto, sí, bueno, reinventándose. Bueno, en principio surgió esta como primera reunión entre todos nuestros compañeros, que en ese momento, como lo dices tú, éramos el equipo de extensión, que era liderado por Mónica Arauz, y en esa lluvia de ideas de pronto apareció este espacio como concepto de ventana, sí, del lugar de donde estábamos mirando y donde podíamos observar lo que estaba sucediendo, y ahí aparece este nombre de Ventana Cultural, que nos acompañó excelentemente bien durante 2 años, que no sabíamos tampoco que iba a tener ese éxito, que iba a acompañar y que iba a llegar de pronto a tantos lugares, que se iba a extender no solamente en esta región, sino que hizo una apertura también como en la zona macro sur. Y bueno, desde ese lugar nos acompañamos todos muy bien porque hicimos todos de todo. En principio surgieron varias cosas. Yo desde el área del teatro nos tuvimos que volcar, ¿cierto?, el espacio audible, y todo lo que era el teatro museográfico lo pasamos al radioteatro. El primero que realizamos, que fue de manera bastante ortopédica porque no sabíamos cómo funcionaba, que fue Casa de Modas. Y nos reuníamos en algunos momentos, fue un trabajo muchas veces así. Esto funcionó muchísimo, el teléfono era como el trabajo del audio, trabajamos acá también. Complejo en algunos momentos, pero finalmente ya encontramos ahí como era esa tónica en el fondo de traspasar la imagen visible a lo audible, y que ese sonido en el fondo nos iba a llevar a detonar una imagen. Y así generamos... creo que traspasamos, claro, todos los trabajos presenciales al radioteatro. Hicimos Casa de Modas, luego Migración Golondrina. Butaca 43 fue el último que hicimos, pero que ese nunca ha estado de manera presencial. Y Aincán. Bueno, maravilloso, porque en el fondo no estábamos solamente en Ventana Cultural, ese trabajo también estuvo funcionando también en Puerto Natales, claro, en Porvenir, a través de las radios. Estuvimos también en Puerto Montt. Empezamos a hacer contacto, porque en el fondo es lo que sucedió. Yo creo que todo el mundo trabajó desde ese lugar, colaborativamente, cómo podíamos extender nuestras redes, cómo nos conectábamos con otras personas que estaban en otros lugares. Ese fue como uno de los espacios. Luego generamos en tiempo de cuarentena un cuentacuentos de espera, que fue súper bonito, súper complejo de realizar igual desde la casa con un celular solamente. Porque claro, en el momento que estábamos grabando, de pronto todo el mundo que estaba en sus casas como que quería arreglar las casas. Entonces como que el martillazo, el serrucho, no sé qué, se colaban todos los sonidos. Pero finalmente lo logramos y salió un buen trabajo. Me llamaba mucha gente, así como de lo importante también que era para los niños estar viendo estos cuentos. Algunos un poco decían, ya no quiero escuchar más el cuento, porque era como, ponlo una vez y otra vez. Pero eso finalmente comenzamos a... Todo el tiempo como en este pensamiento colaborativo de a dónde más podemos llegar. Exacto. Luego se generó también los ciclos de cine, el ciclo de fotografía femenina, de cantautoras, desde un espacio ya como desde la mujer, porque siempre estaba muy, muy presente el trabajo masculino artístico, así que empezamos a abrir esa línea.
Y también estuvimos con los conversatorios, se me olvida el nombre, era como cine, territorio, ciclos de cine, territorio cine, en claro. Magallanes Indómito, y ahí, claro, interesante también esa apertura con los realizadores audiovisuales de la región, con sus equipos, los guiones, bueno, películas que ya se habían estrenado, había una que es la de López, ay, se me olvida el nombre, que es un trabajo que todavía no se había lanzado, pero también contactándonos con gente de Santiago, donde estaban los directores de arte, o el que trabajaba en sonido. Sin duda que fue un trabajo muy colaborativo. Súper, ¿Y a qué súper apoyador. reflexión te llevó toda esta transición también? Porque, claro, sin duda era también un desafío constante, día a día, ¿verdad? Sí, completamente. Bueno, aquí finalmente el unirse arma la fuerza, que la colaboración es súper importante, cosas que de pronto después las perdimos, el replantearse. Bueno, siempre nos va a ayudar que salir del espacio de la comodidad te va a llevar a un lugar mejor. Quizás ahora hemos vuelto a este espacio de lo presencial, y Ventana Cultural quizás quedó ya un poco más en una cosa como más efectiva, ¿cierto? De pasar información, y no está en este boom que estuvo en pandemia. Pero la reflexión yo creo que tiene que ver con la colaboración. Yo creo que todos vivimos eso, que no existe como el límite también de que nos podíamos conectar con otras universidades. Estaba todo el mundo muy dispuesto a apoyarse, a trabajar en conjunto, y también como ese espacio de la generosidad, de la amplitud también, y que la gente se dio mucho cuenta que en el espacio cultural es súper importante. Porque es lo que nos acompañó muchísimo dentro del espacio del cine, del teatro. Ocurrieron cosas más complejas porque no pudieron estar ahí en escena, pero todo el mundo se reinventó desde algún lugar. Exacto. Apareció este como formato de teatro virtual, y que funcionó súper bien. En realidad, como que la reflexión es que el ser humano siempre, cuando entra en un espacio que no es tan cómodo, algo va a suceder, y la creatividad te hace llegar a lugares que son súper interesantes, como cuando te dicen que menos es más. Exacto. Que el espacio precario ayuda a que en el fondo uno busque otras maneras de cómo se pueden llegar a esos puertos. Y también como esta cosa súper calurosa de los compañeros, porque finalmente no nos veíamos, estábamos todos en situaciones, algunos en situaciones bastante complejas, y ese apoyo y ese cariño que se logró ahí fue interesante. A mí me pasó algo que el 22 o el 21, comenzamos con las residencias artísticas, y fue a fines de ese año que hubo un primer encuentro presencial. Y a Rafa Choukelaf, que es nuestro compañero, yo no lo había visto en todo ese tiempo. Se reencontraron finalmente. Claro, nos vimos, pero fue divertido porque yo le digo, hola Rafa, ¿cómo estás? Y a los 2 segundos caigo como, es primera vez que te veo, o sea, como en todo este tiempo, como abracémonos. Porque ese espacio virtual también de estar ahí conectados todo el tiempo generó mucha cercanía. Exacto. Buenísimo. Muchas gracias, Nitzame, por compartirnos también esta experiencia, hacerla más cercana también a la comunidad magallánica que nos va a estar viendo, y sin duda va a estar siguiendo también las novedades de lo que es este espacio que se consolidó, y vamos a seguir compartiéndolo por UMAC TV. Eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, los invitamos ahora a disfrutar justamente de un nuevo recorrido por el Museo Virtual, este espacio que nos acoge hoy en el Instituto de la Patagonia. Hoy día Rodrigo González nos cuenta más sobre un destacado objeto de esta colección museográfica, la campana de la fundidora. Miren. Para el día de hoy hemos escogido un objeto histórico que está dentro de este pabellón, el pabellón Joseph Berissuil. El objeto que vamos a revisar y comentar en el día de hoy tiene bastantes particularidades, pues este mismo objeto es el que está vinculado con la industria, con el milodón, con el indio desconocido, con un marinero, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando este objeto a través de diversos episodios históricos. ¿Están listas?
¿Están listos? Vamos a comenzar. El objeto seleccionado para el día de hoy corresponde a esta campana, que en la inscripción que tiene en su campana, en la parte frontal, dice Leon y Geisel, 1898, Punta Arenas. Esta campana corresponde a la industria que se ubicaba en las calles de Ignacio Carrera Pinto con calle Chiloé actualmente. Este sería el sector donde estaba ubicada esta industria, que en un comienzo se llamó Leon y compañía, una fundidora de fierros, y que posteriormente pasó a llamarse como Indumetal, en donde prácticamente esta fábrica, esta fundidora, estuvo trabajando prácticamente un siglo. Entonces, vamos a ver cómo se fue desarrollando esta industria. El origen de esta fundidora se remonta a 1895. Ojo, la campana tiene la inscripción de 1898. Pero de acuerdo a los registros históricos, esta fundidora se erigió bajo la razón social de R. Leon y compañía, ubicándose en la calle antiguamente llamada Ecuatoriana, número 572. Y fue teniendo diversas especialidades como fundidora, como herrería. Y aquí podemos ver una publicidad de la época en donde plantean que instalan, arman y componen máquinas de todas las clases, contratos para instalación de máquinas de todas especies, desde la más complicada hasta la más sencilla. Fabricación de máquinas para aprensar lanas. Esto es sumamente interesante porque hay que recordar el contexto mundial en el cual nos encontramos a finales del siglo XIX. El mundo está viviendo la revolución industrial y la Patagonia, además de ser un productor de materias primas, como ya lo hemos mencionado en otros recorridos, vamos a ver que esta compañía se va a dedicar al rubro de el fierro y el bronce, por supuesto. Entonces, de acuerdo a los registros históricos, esta compañía surge a partir de los esfuerzos de los alemanes Ricardo Leon y Adolfo Geisel. Aquí podemos ver una fotografía de aproximadamente y un poco antes del siglo XIX, del siglo XX, aproximadamente por el año 1900, en donde vemos una fotografía del frontis de esta industria. Aquí podemos ver otra fotografía del interior, en donde vemos cómo van trabajando estos operarios con diversos objetos metálicos que probablemente eran pedidos que realizaban. Ya vamos a ver cómo se va desarrollando todo este proceso. Entonces, también en paralelo quise en esta oportunidad mostrarles otro ejemplo de una fundidora que en este caso fue creada bajo el nombre Skirvin y compañía, la cual funcionó desde principios del 1900 hasta 1920 aproximadamente, en donde se estableció bajo la sociedad de John Skirvin y la firma Brown y Blanchard. Aquí podemos ver la fotografía de esta fundición y herrería, que es también bastante conocida esta fotografía. Entonces vemos que el proceso de industrialización del territorio fue bastante complejo y rápido,
Y esto también es posible, pues Punta Arenas, no hay que olvidarlo, era una ciudad-puerto muy importante, a ser una de las pocas ciudades que estaba entre medio de dos océanos y una ruta comercial y de transporte tan importante como es el Estrecho de Magallanes. Entonces así pasamos a la figura de esta persona, personaje histórico muy trascendental en la historia regional, que es Charles Milburn. Charles habría llegado aquí al territorio de Magallanes tras un naufragio que sufrió en el vapor Mataura en 1896 en las costas de la isla Desolación. Posteriormente se radicó en Punta Arenas y fue él quien adquirió el taller de Lyon y compañía, en donde su idea fue enfocarlo más bien en implementos marinos, pues él tenía conocimientos y el contacto con marinos europeos. En febrero de 1909, Milburn estuvo a punto de morir en un naufragio. Al parecer, este hecho lo llevó a tener conocimiento y contacto con algunas personas que estaban ubicados en la zona de Última Esperanza, como los marineros, por ejemplo, el capitán Eberhard. Y ya vamos a ver hacia dónde va este relato histórico de este conocimiento. Bueno, también señalarles que Charles Milburn fue director del Banco Punta Arenas en 1912 y además fue cónsul del Imperio Británico. Por ende, una persona que estuvo presente en varias actividades y dentro también de las que podemos destacar su presencia en la dirección de la The Anglican Society, en donde él estuvo en la coordinación y para la adquisición de los edificios vinculados a la sociedad británica y a la religión anglicana. En este caso, la iglesia de St. James, la casa pastoral y la escuela, el colegio británico. Entonces vemos que además fue miembro del British School, que era un club bastante exclusivo y además por ende también muy asociado a los migrantes británicos, y además también tenía algún tipo de relación con la industria ganadera. Entonces aquí podemos ver una postal de la capilla y el colegio inglés, esto cuando eran antaño, digamos, cuando eran de madera. Entonces, retomando este contacto que tuvo este marinero Milburn con los marineros alemanes, como el capitán Eberhard, vamos a ver que llegamos a la cueva del Milodón, en donde vemos aquí una fotografía que tomó a principios del siglo XX el investigador Charles Furlong, y que bueno, esto a propósito del hallazgo que realizaron en las exploraciones en el territorio de Última Esperanza, en donde se plantea la noticia histórica de que habrían descubierto restos fósiles de, al menos lo que planteaban en un comienzo, de un brontosaurio, de un animal del período Jurásico de al menos 18 metros de largo. Entonces aquí hubo todo un proceso arqueológico y de investigación para ver si es que todavía podían encontrar este animal vivo, pues los restos fósiles indicarían que sería posible, debido a las buenas condiciones en las que se encontraban, que este animal podría estar vivo. Por ende, esto atrajo la atención mundial, tanto de la ciencia como de la prensa, en venir a buscar este animal antediluviano y poder así probablemente
tenerlo en los museos, en zoológicos, en parques de exhibición. Recordemos que para esa época todo esto de los circos de fenómenos, los zoológicos humanos, todo ya era parte del freaky show. Así que era sumamente llamativo poder encontrar este animal que posteriormente ya fueron identificando a esta época, en donde aquí podemos ver una ilustración que nos daría la idea de cómo era este animal, este milodón gigante. Y bueno, vamos a ver también que hay un relato muy interesante que está documentado en el libro Patagonia de ayer y hoy del historiador magallánico Mateo Martínez, en donde él señala que bueno, que en el momento en que llegó a Última Esperanza, producto de un otro naufragio probablemente que tuvo Charles Midward, él conoció al alemán Alberto Conrad, quien habría estado en la expedición que descubrió al resto del Milodón. Entonces, en aquel entonces, se dieron cuenta del impacto que podría tener este descubrimiento, y por ende hay una historia asociada a que Milgar estaría vinculado a un proceso de extracción ilícita de algunos restos y venderlos de forma alterna al Museo Británico en Londres. Sabemos, está documentada la venta que realizaron los exploradores Eberhard y su grupo de acompañantes, pues podríamos señalar que fue una salida legal, fue transparente. Pero también, como en todos los riesgos del patrimonio arqueológico, siempre hay alguna que otro indicio de salida ilegal de objetos arqueológicos. En este caso, el historiador Martinich señala en las páginas 135 y 136, él señala lo siguiente: fue entonces que el avisado Milgar calculó la posibilidad de lucrar con el hallazgo. Por aquel entonces se estaba realizando la expedición del sueco Nordenskjöld. Al cabo de un tiempo, entre ambos excavaron y extrajeron subrepticiamente una cantidad de restos, huesos principalmente, que luego Milgar se preocupó de embalar con el debido cuidado y despachar en forma clandestina en un buque de su bandera con destino al famoso repositorio que era y es el Museo Británico. Luego de una ardua negociación, acabó vendiendo el lote de huesos y restos de Milodón de Última Esperanza en la suma de 400 libras esterlinas. Milgar supo arreglárselas de tal modo que nunca nadie conoció su participación en la ilegal exportación. Pero como el asunto no pudo pasar desapercibido al fin, la voz común acabó atribuyéndole la nada prestigiada faena arqueológica mercantil al pobre Conrad. Pueden revisar este libro, lo pueden encontrar en la página memoriachilena.cl. Allí al final del recorrido vamos a ver la bibliografía que se ha utilizado para esta presentación. Entonces vemos cómo esta persona, que también hay un relato histórico donde, como les señalaba, vincula la figura de Milgar como que de cierta manera hubo conversaciones con el capitán Eberhard en donde éste le pasaría los restos para que Milgar los lleve a Europa. Pero también está este pasaje un poco sombrío, oscuro, por así decirlo, vinculado con digámoslo derechamente, con un saqueo arqueológico. Pero esto es lo interesante de la historia, que aquí podemos ver distintas miradas, distintas fuentes,
para poder ir debatiendo qué es lo que realmente ha ocurrido. Y con respecto al debate, lo vamos a ver también al final de este recorrido. Pero sigamos. Entonces, esta fundidora en 1920 estuvo administrada por los socios Lerconés y Cortés. Fundía hierros y bronces, reparaba vapores y maquinarias. Era la fundición más importante que atendía estos servicios en la zona. Ocupaba un terreno de 80 metros cuadrados y daba trabajo a 25 operarios. Ejecutaba obras que iban desde el modesto tornillo mecánico hasta la pieza más complicada. Para 1918 tenía un capital de $500,000. Era una industria bastante importante. Aquí vemos una publicación del aspecto del interior de la fundidora, en donde se plantea ya el concepto como una fábrica de máquinas. Vamos a ver también que todavía quedan restos materiales de esta fundidora, en donde podemos ver que, de acuerdo al pie de página, esta tapa estaría ubicada en la esquina de calle O'Higgins y Pedro Montt. Podríamos ir a verla. Además, contamos en nuestro archivo histórico con un libro sobre los apuntes de movimientos bancarios que tenía a su haber el señor Milgar, en donde ya hay datos interesantes que podrían dar pie para otra investigación más acuciosa, con más detalles, donde se pueden ir viendo todos los movimientos bancarios, los pagos. Por ejemplo, es interesante ver los nombres que aparecen aquí y los detalles también. Por ejemplo, con el alemán Stubenrauch, con Eberhard, Stubenrauch y Braun, la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, Goodman y Redman, Modarowski, Heysel. También podemos ver por aquí venta de un gancho para horno, Brown y Blanchard, Valen y su pago por una prenda. Entonces es interesante ver cómo vamos atando cabos, uniendo información a partir de este objeto que es una campana que está en nuestro museo, en donde vemos que ya está vinculado el Milodón, está vinculado un marino británico que fue cónsul, que a la vez está vinculado con la capilla británica, con el colegio británico, y además aquí podemos ver cuál era su casa, que es esta casa que está ubicada en calle España, que es una hermosa casa chalet. Vean la arquitectura, que es prácticamente como de un castillo, nada más británico para la época, en donde hoy día actualmente funciona un medio de comunicación escrito. Tras la muerte de Milgar, fue administrada por la viuda, pero en 1961 pasó a manos de la Industria Metalúrgica Sociedad Anónima Indometal, que muchos magallánicos y magallánicas recuerdan, pues sus puertas van a cerrar finales de la década de los 80. Esta nueva empresa abarcó trabajos de torneado, soldadura, carpintería de modelaje, fundición de bronce, hierro y aluminio, confección de calentadores, estanques y otros elementos para la industria del petróleo. Reparaba calderas, fabricaba repuestos para naves y empresas regionales. También podemos adherir a este relato histórico de esta industria trabajos que se pueden haber realizado para la Empresa Nacional del Petróleo, para la ENAP. Y para agregar más información
vinculada con esta campana, podemos ver aquí que en la escultura de el indio desconocido, que está ubicada en el cementerio municipal de Punta Arenas, fue nada más ni nada menos que hecha en la fábrica Indumetal. O sea, estamos vinculando, además de todo lo que ya les he señalado, a este personaje que es el indio desconocido, del cual hay un relato muy, muy interesante, que podemos ir viendo, por ejemplo, esta entrada de un recorrido nocturno que se hizo hace un par de años atrás para el Día del Patrimonio Regional, en donde se revelaban los misterios del indio desconocido. Pues como podemos ver en la foto, hay todo un vínculo religioso, católico, hay también mandas, hay ofrendas, le prenden velas, y en realidad es un hombre de origen cahuéscar que al parecer fue muerto, fue encontrado muerto producto de una riña, y por lo tanto hay toda una transformación de esta figura que les invito a revisar también en la bibliografía que, bueno, ahora por el momento, por estos tiempos pandémicos, pueden encontrarla en internet. Y bueno, la administración, para continuar con la industria, la administración de Indumetal la ejerció el profesional Erwin Neracher, antiguo deportista y vecino vinculado a beneméritas sociedades locales. La familia Neracher donó además la casa típica colonial que se ubica en nuestro museo. Al momento de cerrar sus puertas, el taller registraba 45 trabajadores, entre operarios y profesionales. Lentamente lo fueron desmantelando hasta que desapareció por completo. Desarmaron sus maquinarias y herramientas, se desmoronaron los galpones y barrieron sus restos hasta dejar el terreno baldío, que como sabemos la mayoría hoy día se ha transformado en un estacionamiento. Y en palabras de Silvestre Fugelli, quiero terminar este recorrido. Dice así: los últimos toques de aquella centenaria campana que tañía sus batintines en las horas del ingreso y salida laboral se han perdido para siempre. El instrumento tenía grabado el año de la fundación del taller, 1898, y sus repiques abrían los portones del antiguo complejo mecánico para dar inicio a la fundición de fierros y bronces. Aquí les comparto la bibliografía utilizada para la realización de este recorrido virtual, en donde quiero hacer una mención especial nuevamente al a la página de Facebook Mi Antigua Punta Arenas, en donde les agradezco a todos aquellos y aquellas usuarios que suben información, que constantemente están subiendo fotografías, preguntas, comentarios. Por supuesto, a los administradores del sitio, quienes nos comparten su conocimiento. Y lo que quiero rescatar en esta oportunidad tiene que ver con la materialización de la tradición oral, que es sumamente importante en nuestra historia regional. Si vemos aquí, hay un detalle de la publicidad de lo que fue la fundidora de Milgard, y posteriormente aparece la señora Catalina Neracher, quien señala que es la hija del señor Neracher, que fue quien finalmente continuó con la industria fundidora. Entonces, finalmente, a través de un relato, que si nos ubicamos en la página de Facebook Mi Antigua Punta Arenas, es muy común encontrarnos con familiares de nuestra historia, con los descendientes, y nos dan datos que muchas veces no están presentes en los libros. Por ejemplo, aquí la señora Catalina señala que
la fábrica cerró en 1989 aproximadamente. O sea, estamos hablando de casi 100 años de fundación, de duración de esta fundidora, y sin embargo no vemos ninguna placa o algún hito conmemorativo que señale este proyecto industrial que trajo provecho a nuestra ciudad. Entonces, querida comunidad, hemos concluido nuestro recorrido. Esperamos que tengas dudas, consultas, observaciones, que puedan compartir esta información, porque esa es la idea de nuestro museo, como le hemos señalado muchas veces a las personas que nos visitan, que nos visitaban, que nosotros no tenemos la respuesta. Lo que sí tenemos para ustedes son más preguntas. Queremos que la historia no quede escrita y que quede allí instalada, sino que la idea es que a partir de la información que vamos compartiendo, que ustedes mismos nos comparten a nosotros, la vayamos difundiendo y la vayamos compartiendo. Así que una vez más, muy agradecido de la presencia de ustedes hoy día. Esperamos que compartan esta información, que es lo más importante de todo, y insisto en el agradecimiento a el sitio Mi Antigua Punta Arenas y también a todo el equipo que está detrás de esta presentación, al equipo de vinculación con el medio en nuestro sitio Ventana Cultural UMAC. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. Adiós. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, dirigida por Ricardo Colima, nos deleita hoy con su concierto de primavera del año 2020, donde nos brindan una interpretación de la obra Dueto de las Flores, un fragmento de la ópera Lacmé.
Bien, y ya llegamos al final de esta entrega desde este rincón patrimonial de Punta Arenas llamado Museo del Recuerdo. Gracias por habernos acompañado y sigan, por supuesto, conectados a nuestra programación en la televisión universitaria y cultural de la Patagonia. Hasta la próxima.